Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos nuevamente abriendo una semana aquí, como siempre, los lunes en Agenda EMOL TV. Hoy tenemos un tema que está dando mucho que hablar. Los avances de la Convención Constitucional, estamos en semanas decisivas. Se están ya prácticamente presentando los últimos informes de las comisiones en el Pleno, qué es lo que ha avanzado, qué es lo que no, qué es lo pendiente. Vamos a estar conversando justamente de eso en profundidad con tres destacados abogados y los quiero presentar ya de inmediato. Estamos junto a Catalina Salem, profesora investigadora del Centro Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas tardes, Bárbara. Un gusto compartir aquí nuevamente con Javier y Catalina. Bueno, ya lo anticipaba, también estamos juntos Javier Couso, abogado constitucionalista, académico también de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Utrecht. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Saludos a Catalina y a Miriam. Bueno, partamos por términos generales. ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que ha ocurrido? Ya lo mencionaba antes, han avanzado muchos informes en el Pleno. Varias cosas, ya casi 240 normas ya están en el texto que se va a presentar para el plebiscito y otras tantas están todavía en su proceso de ida y vuelta, de reemplazo. ¿Cómo han visto en términos generales lo que ha pasado hasta ahora, Catalina? Bueno, yo creo que es importante destacar que la convención ha ido avanzando en su cronograma de trabajo y eso siempre es algo positivo, es decir, se está haciendo el trabajo de redacción de una nueva constitución. Lo que sí creo yo que ese trabajo se ha visto corto de tiempo. Ha existido un apresuramiento y prueba de ello es, por ejemplo, que el día jueves se rechazó completamente el informe de la Comisión de Sistema de Justicia a petición de los mismos integrantes de esa comisión porque no habían tenido el tiempo suficiente para hacer un estudio más profundo de algunas de las normas que se estaban proponiendo al Pleno. Y creo que ha sido la tónica de todas las comisiones, esta falta de tiempo por entregar un resultado dentro de ese cronograma, porque recordemos que ya en poco menos de 3 semanas o 3 semanas va a comenzar a funcionar la comisión de armonización. Y creo que esta premura en la entrega de un texto por cada una de las comisiones también ha decantado en que varias de las normas han resultado un tanto deficientes en su técnica jurídica para expresar las instituciones, los derechos que están detrás, y no veo o me cuesta un poco o tengo la duda de cómo se va a solucionar eso por la Comisión de Armonización, que tiene unas atribuciones bastante restringidas. Vamos con la mirada en general de Miriam, después vamos profundizando. Bueno, coincido con Catalina que el tiempo se va acortando y por supuesto el trabajo está siendo cada vez más intenso en la Convención Constitucional. Se están entregando ya terceros informes, con lo que ello implica, ¿no? Este ir y venir en la discusión tanto en el Pleno como en las comisiones. Y yo celebraría que hay una preocupación que se ha hecho evidente esta última semana, que tiene que ver con las disposiciones transitorias, así como Catalina refería a que próximamente se inicia el proceso de armonización en el que se busca identificar cuáles son quizá las lagunas, las inconsistencias, las incoherencias, las contradicciones, las repeticiones también. Ya también se comienza a instalar sobre la mesa una preocupación que me parece del primer nivel, que es cómo va a ser la transición de la constitución vigente a la constitución futura. Ese era un tema que hace un par de semanas atrás estaba fuera de la discusión, del debate, pero va a ser un elemento muy importante a trabajar por las comisiones, eventualmente por una comisión especializada, y por supuesto también va a ser un factor que va a determinar cómo la ciudadanía valora la Constitución y eventualmente la aprobación y el rechazo. Vamos a dejar guardado para después de Javier esta idea. De hecho, ha surgido la posibilidad de, en conjunto, mientras funciona la comisión de armonización, crear eventualmente otra comisión de artículos transitorios, justamente para eventualmente ver cómo se hacen esas bajadas. Lo vamos a dejar congelado y vamos con Javier. A ver, una mirada panorámica de cómo ha ido el progreso de la convención. Quizá a veces la dan observadores extranjeros. Uno no tiene conciencia de que estamos siendo observados muy detenidamente. Y tuve la oportunidad de estar con Tom Ginsburg la semana pasada, que es probablemente uno de los autores más importantes del mundo en este tipo de procesos. Y él estaba bastante impresionado que probablemente una convención inédita en la cantidad de independientes, 60% independientes y 40 de ellos independientes puros, por decirlo así, no patrocinados por partidos, con la fragmentación que eso involucra, hayan logrado levantar
después de haber perdido bastante tiempo, diría yo, en lo que fue el reglamento y escuchar muchas audiencias que eran importantes, pero creo que ahí se perdió mucho tiempo valioso. Eh, la mirada panorámica es que se está levantando algo que parece ser tener el contorno de una constitución, y eso es algo que no estaba para nada garantizado en enero. El miedo de muchos observadores internacionales en enero era que derechamente no hubiera texto que presentar el 4 de julio. Yo creo que bien o mal se está avanzando, que quedan muchos problemas de técnica legislativa como planteaba Catalina, pero yo agregaría algo. Yo creo que el gran desafío hoy día es más bien político y no técnico. El desafío de la convención no tiene hoy día que ver, creo yo, con el tema técnico. Yo creo que eso se va a resolver. El problema político que veo es el que está ocurriendo, está dando cuenta las encuestas. Hay un grupo de personas que realmente quiere una nueva constitución, particularmente en la derecha dialogante que se ha llamado, aquella que firmó, por ejemplo, ese documento de reconocimiento del maltrato a los pueblos originarios, ese grupo de 16 convencionales del total de 37 que tiene la derecha, que realmente está consciente de lo clave que es para la estabilidad política y social del país que se apruebe una nueva constitución, pero que se ha sentido excluida. Y yo creo que ahí falta un trabajo derechamente más proactivo de los grupos que tienen hoy día, digamos, la mayoría política, de acercarse a ellos y plantearles qué cosas son realmente claves para ellos que estén en la Constitución para que puedan llamar a votar a prueba. Yo creo que esto es algo que es un problema más político hoy día que técnico constitucional. Bueno, justamente en medio de esas dificultades hemos visto, tal como lo anticipaba Javier, distintas encuestas en distintos momentos ya hace varias semanas que están poniendo al rechazo sobre el apruebo. Esto en forma muy preliminar, todavía no tenemos el texto final, es una foto del momento, por supuesto que puede cambiar, pero de alguna manera muestra los estados de ánimo y también muestra la forma en cómo se aborda esto desde la convención. Se acusan campañas del terror, desinformación, noticias falsas. Otros dicen, bueno, también hay que hacer una autocrítica al respecto. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque ahora estamos en momentos clave y ya queda muy poco para que tengan que presentar y terminar los trabajos, eventualmente hacer algunos cambios, Catalina. Y a ver, yo creo que ya se está formando una opinión bastante fuerte la ciudadanía respecto de algunos temas que están en el texto de la Constitución y es que es muy difícil que se vuelvan a excluir. Por ejemplo, la plurinacionalidad es una de las encuestas, no la que salió, digamos, el día de ayer, sino semanas antes, había manifestado un profundo rechazo de la ciudadanía al concepto de plurinacionalidad. Además, por ejemplo, en materia de derechos reproductivos, la aprobación de una norma que deja abierta la puerta para el aborto libre, sin duda muchas personas de nuestra sociedad van a sentir que esa es la única razón, por muchas otras razones que pueden existir en la nueva constitución, para rechazar. Luego el Estado regional, no está claro, ¿no es cierto?, cómo va a operar esta institucionalidad con la ausencia de un Senado que va a ser, digamos, reemplazado por una Cámara de Regiones cuyas atribuciones todavía no están claras. Entonces creo que ya hay cosas o hay instituciones, digamos, en el texto de nueva constitución que a las personas le han generado ruido y creo que ese ha sido también uno de los motivos por los cuales ya se han ido decantando por una determinada opción en el plebiscito de salida. Veo muy difícil que esas opiniones puedan revertirse en estos elementos claves, la plurinacionalidad, por ejemplo, en materia de aborto, como he dicho, y en sistema político. Hay una gran parte de la opinión pública que votó apruebo y que una de sus líneas rojas, digamos, para votar apruebo o rechazo es cómo va a quedar configurado el sistema político. Ese es un tema que sí no está cerrado porque, como sabemos, tiene que votarse nuevamente, tiene que surgir una última propuesta y esperamos realmente que sea una propuesta que logre generar acuerdo y que incluya a todos los sectores de la convención, como decía Javier, ¿no es cierto? Hay un sector que tiene una representación política importante hoy día en el Congreso Nacional, pero que no la tiene en la Convención Constitucional y que representa o refleja una parte de la población y si no es incluida en el nuevo texto constitucional va a existir una fuerte resistencia a la aplicabilidad de su texto. Y creo que eso es lo que están reflejando las encuestas. De hecho, en la última encuesta CADEM se señalaba que
los sentimientos que más, digamos, están reflejando en la población es desconfianza, miedo, confusión. Y yo creo que la desconfianza tiene que ver precisamente cómo han ido actuando los distintos actores políticos en el marco de la Convención Constitucional. El miedo tiene que ver, es un sentimiento natural al cambio, ¿no es cierto? No sabemos cómo estas nuevas instituciones van a operar en la práctica. Y finalmente la confusión tiene que ver igual, creo yo, con cómo está funcionando la convención. Esto de que se presenta algo por una comisión, luego es aprobado o rechazado por el Pleno, luego vuelve a la comisión, resulta un procedimiento muy difícil de seguir para la ciudadanía, incluso para nosotros, digamos, desde la academia que vamos siguiendo el proceso. A veces es muy difícil estar al día con todo lo que se está desarrollando en la convención, y ahí creo que se está produciendo una brecha, un abismo entre el trabajo de la convención y la ciudadanía. ¿Cómo ven esto ustedes, Miriam y Javier? Porque por un lado, algunos dicen, esperemos al texto final, falta mucho, otros dicen, bueno, ya llevamos 240 artículos casi aprobados, con eso debería bastar para más o menos anticipar una foto. Y por otro lado, un tema de procedimiento que ya no queda mucho para corregirlo, pero eventualmente, por ejemplo, en el caso que mencionaba Catalina, la plurinacionalidad, la forma como se aborda, la forma en el mecanismo de aprobar una parte y dejar la otra pendiente y no hacer las bajadas y después dejarlas sujetas en materia de ley, finalmente hace que se instalen visiones que pueden ser erradas o no, pero que no son completas. Por ejemplo, el plurinacionalismo, nosotros lo hemos conversado con muchos expertos y es algo que no debería generar ningún temor, se utiliza en muchos países, es algo serio. Pero en la medida que no se le hacen las bajadas, que no se deja ajustado que las materias de derecho penal, por ejemplo, no queden fuera, entre otros, bueno, se instala una percepción que ya, como decía Catalina, quizá va a ser muy difícil de dar vuelta. ¿Cómo lo ven ustedes, Miriam y Javier? Si uno piensa que gran parte ya ha manifestado una voluntad del apruebo y otros grupos ya han manifestado una voluntad de rechazar, sin perjuicio que yo creo que la oportunidad todavía no es el formarse una opinión completa en este momento. Hay un grupo que es muy importante también, que no hay que desatender, que es aquellas personas que dicen que no han tomado una decisión, que están a la espera justamente de ver cómo va a quedar el texto completo, y por eso la oportunidad es tan importante, y la información me parece que es muy relevante, justamente para formarse un juicio y tomar una decisión responsable, como implica justamente el aprobar o rechazar el texto de la futura Constitución. Entonces, la información que pueda entregar la convención es clave, y la misma convención ha reconocido sus problemas de comunicación, justamente porque el procedimiento tampoco ayuda, no es que se tramite y quede completo, sino es que va, viene a las comisiones, al pleno, primer informe, segundo informe. Lo que pasó con el informe del tercer informe de la Comisión del Sistema de Justicia es muy decidor, porque se rechazó en pleno y se puede volver, digamos, a reemplazar el informe completo. Entonces, en esa propuesta la ciudadanía perfectamente podría no entender el proceso o perderse en el proceso. Pero yo creo que hay en el artículo, por ejemplo, 1, que se aprobó la semana anterior, sobre el Estado social y democrático de derecho, hay ya bastantes acuerdos que yo diría que son como el corazón de las definiciones que va a tomar la futura Constitución, y que creo que vale la pena relevarlos, porque la ciudadanía también ya se podría estar haciendo un juicio en atención a ese solo artículo 1. Que, por ejemplo, señala que el Estado chileno va a ser un Estado social, de tal manera que reemplaza al Estado subsidiario, y los derechos sociales, que son una de las demandas importantes, se hacen compatibles, se suman, se complementan con los derechos civiles y políticos. También hay una definición justamente por un reconocimiento a los pueblos originarios, y eso hace que el Estado chileno sea plurinacional e intercultural. También hay una manifiesta distribución distinta del poder entre hombres y mujeres de manera equilibrada, con un criterio de paridad. Y también se señala que en ese mismo artículo 1, o sea, la potencia de ese artículo es máxima, que como esta Constitución se escribe en una lógica de crisis climática o ambiental, también hay una relación profunda, indisoluble entre las personas y la naturaleza, y por eso también declara el estado ecológico. O sea, ahí en un artículo hay 4 pactos relevantes que, por supuesto, la ciudadanía le podrían significar ya una toma de decisión. Entonces estamos en un momento, yo diría, de inflexión entre lo bastante que hay escrito, estos acuerdos centrales, y también la posibilidad de esperar al producto final para tomar una definición. Pero no hay que desatender ese grupo que está indeciso. Javier, ¿cómo ves lo que mencionábamos por un tema, como ya también decía Miriam, de procedimiento, esto de ir y volver, cuando las comisiones aprueban cosas, bueno, se instalan, y eso no es noticia falsa, es una noticia quizá incompleta porque efectivamente no está firme,
pero igual se aprobó en una comisión, entonces todo eso le agrega complejidad a la forma de comunicar lo que va avanzando y lo que no. Además de las cosas que quedan incompletas, como lo que dijimos del plurinacional, del sistema de justicia. Es muy buena su pregunta, Bárbara, porque yo le escuché a uno de los especialistas más importantes que viven en Chile sobre este tema, que tenemos la suerte de que está acá, que es Gabriel Negreto, un especialista, digamos, de tonelaje mundial en procesos constituyentes comparados, y él relataba que este debe ser el primero que está siendo debatido en tiempo real por Twitter, por todo tipo de redes sociales, lo que genera oportunidades de transparencia, pero también muchas oportunidades de malos entendidos, de dificultad de explicar las cosas, de fake news también. Entonces, estamos en una, por decirlo así, le tocó al proceso constituyente chileno esta realidad. Ahora, dicho esto, me parece a mí que hay que distinguir entre lo que son desinformaciones de discrepancias legítimas entre grupos que tienen posiciones políticas diferentes. Hay concepciones distintas de lo que debe ir o no en una constitución. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Ha habido un gran debate sobre el Senado, de todos conocidos, quizás lo que dominó la semana pasada en el sistema político. Y respecto de eso, se dio como algo obvio que, por decirlo así, presidencialismo sin Senado era igual a autoritarismo. Y se difundió con gran... lamentablemente, no voy a referirme a Portugal, porque es un país que está en Europa, que tiene un sistema semipresidencial y unicameralismo, habiendo muchos sistemas parlamentarios que tienen unicameralismo. Pero sí a Costa Rica, que, insisto, debe ser de los países menos estudiados de América Latina, pero es uno de los países con mejor performance democrático. Estoy hablando de Freedom House, del Rule of Law Index, etc. Y tiene exactamente un sistema presidencial y unicameralismo, no bicameralismo, unicameralismo encubierto, sino que abiertamente unicameralismo. Y normalmente la gente dice, bueno, hay circunstancias históricas. Leía a un colega que decía, no detallaba cuáles eran esas circunstancias históricas. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional. Los dos países con mejor Estado de Derecho de América Latina, de acuerdo a Freedom House y al Rule of Law Index Project, son Uruguay y Costa Rica. Ninguno de los dos tiene justicia constitucional especializada, ninguno. Entonces, se dicen cosas con una facilidad donde pareciera que la teoría está así, digamos, está clarísima, y si la realidad no calza, o toda la realidad no calza con la teoría, mala suerte para la realidad. Y eso me parece que es muy dañino para el debate constituyente. Hay cosas, pero insisto, más allá de que haya cosas que son equivocadas, que se plantean por personas que están en contra, ya predispuestos, a esta altura del partido, la gente ya está predispuesta a votar a prueba o rechazo, y hay un grupo que no sabe qué hacer. Pero hay predisposiciones, particularmente en las élites constitucionales, políticas, económicas o mediáticas. Y esas predisposiciones está bien que existan, eso es razonable. Lo que no es razonable, creo yo, es que más allá de despejar las desinformaciones, informaciones que son a medias, es que creo que realmente, voy a insistir mucho en el punto de la majadería. Yo creo que así como Mandela, que tenía los 2/3, que tenía la gente apoyando la nueva constitución por un número arrollador, decidió ir a buscar proactivamente a la minoría para incorporarla. Eso yo creo que ha faltado por parte de la mayoría de la convención. Catalina, ¿cómo ve esta dificultad? Porque ya decíamos, por tema de procedimientos complejo comunicar, si tenemos a los expertos que de alguna u otra manera no hay acuerdo, ¿qué queda para los simples mortales que estamos mirando y buscando, por supuesto, herramientas? Porque no somos expertos en derecho constitucional, algunos nos interesa más el proceso, estamos muy metidos, otros un poco menos, pero finalmente todos vamos a tener que tomar la decisión después del 4 de septiembre para ir a votar. ¿Cómo navegar, cómo ir entendiendo esto que es tan complejo? Yo creo que esta constitución que se está redactando para Chile tiene que responder, digamos, a varios objetivos. Uno es el objetivo que inició el proceso constituyente en ese acuerdo por la paz y nueva constitución. Tiene que ser una constitución que pacifique a nuestra sociedad, y ahí me sumo a las palabras de Javier. Tiene que unir a los chilenos, tiene que ser una constitución que nos permita a todos convivir. No puede ser una constitución en donde una mayoría diga nosotros somos la mayoría y al que le guste bien, y al que no, bueno, mala suerte, no son mayoría. Yo creo que ahí
se estaría incumpliendo un objetivo de este mismo proceso. Y en segundo lugar, una constitución tiene que cumplir los objetivos que tiene que cumplir cualquier constitución política. Por cierto, el reconocimiento de derechos, pero no simplemente tener un listado, digamos, infinito de derechos, si esos derechos finalmente no van a poder ser garantizados a las personas. Acá viene la segunda parte de lo que debe ser un objetivo de una constitución política, que es limitar el poder. Y a mí, sinceramente, este es el aspecto que más me preocupa de la redacción que está quedando plasmada en el nuevo texto constitucional. Esto lo dijo, no son mis palabras, sino que lo dijo un panelista en una radio el otro día, decía, podemos tener el auto más lindo, ¿no es cierto?, con todas las cosas que nos gustan, del color que nos gusta, en fin, todas las cosas que hoy día tienen los autos, pero si ese auto no tiene freno, estamos en un problema. Y a mí me preocupa, y creo que hay una opinión de parte de los expertos que coincide en este punto, me preocupa mucho que se está creando un sistema político que carece de los suficientes frenos al poder. Y ese es un problema para los ciudadanos, porque finalmente quienes van a ser los destinatarios de ese abuso de poder van a ser las personas. Así ha sido en la historia no solamente de Chile, sino que en la historia de la humanidad. Y eso yo creo es donde tienen que tomar la atención los ciudadanos. De seguro esta Constitución ya tiene un listado enorme de derechos y van a seguirse agregando derechos en los próximos días. Pero lo que le tiene que preocupar hoy día a los ciudadanos es, bueno, ¿cómo yo, frente al poder que está asumiendo el Estado, voy a poder ejercer esos derechos? Y esa creo que es la pregunta clave en este momento del proceso constituyente. ¿Cómo ves, Miriam, esto? Y recordando también lo que mencionaba Javier, quizá es errado asumir necesariamente que vamos a tener un autoritarismo si es que hay un presidente y una Cámara fuerte que son del mismo signo, pero ¿qué pasa con la propia Cámara? Si va a tener tanto poder, no va a tener el contrapeso que tiene ahora el Senado, entonces, ¿cómo podemos frenar o cuál sería el contrapeso de la Cámara de Diputados y Diputadas si eventualmente más encima les van a bajar los quórum, según ha trascendido hasta ahora? Y yo, retomando muy brevemente el punto anterior, muy brevemente lo prometo, estaba revisando y muchas de las normas que nosotros ya conocemos están en el borrador del texto constitucional, han sido aprobadas con una amplitud, yo diría que supera los 2/3 de manera holgada, la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho sobre los 114 votos. Por ejemplo, el derecho a la educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, 106 votos, es decir, hay muchas normas que en definitiva han logrado superar los 103 votos con bastante, digamos, holgura. Y eso da cuenta de que Perdón, lo que dicen acuerdo. disculpe que le interrumpa, pero para no perder el punto, dicen desde la derecha, bueno, dicen que es muy, muy amplio, pero en realidad es amplio entre las izquierdas, porque con 106 votos les alcanza para que no haya nadie de derecha, ni de centro derecha, ni casi centro, que se sume a eso. Entonces, volviendo a lo que mencionaba Javier, claro, ¿qué tan amplio es, más allá de que tengan los votos? Bueno, va a ser muy amplio, transversal, pero solo dentro de un sector político, dejando el otro, que si bien está súper bajo la representación que tienen dentro de la convención, afuera son más. Claro, o sea, hay una cuestión de representación en la Convención Constitucional y también hay una voluntad de no generar grandes cambios. En definitiva, es mantener el statu quo con un control de cambios, si uno lo pensara así como en las herramientas que uno utiliza. Es cambiar eventualmente, actualizar, modificar la redacción, en fin, pero la voluntad es que sea algo bastante semejante a lo que conocemos en el día de hoy con la Constitución que está vigente. Y en ese sentido, esa es la posición que tiene esa mayoría, pero que se logren de alguna manera las voluntades por sobre los 103 votos no es una tarea ni una cuestión a desmerecer, todo lo contrario. Pensemos que antes de que se iniciaran las votaciones no nos imaginábamos ni siquiera una norma que lograra los 103 votos, y hoy tenemos una super cláusula, digamos, del Estado Social de Derecho con más de 110 votos. Entonces, yo diría que no hay que desmerecer esas mayorías porque claramente reflejan las posiciones de la Convención. Hay un grupo que definitivamente no quiere hacer cambios, pero sí hay un segmento que yo creo que es el que destaca Javier, que tiene la disposición de hacer transformaciones, pero que no ha logrado incidir en la toma de esas decisiones. Eventualmente no se han podido sumar o han sido excluidos, no han podido dialogar. Yo creo que ahí se tiene que generar un reforzamiento. Y a propósito de la pregunta puntual, no la estoy eludiendo, yo creo que es bastante difícil de entender
que una de las propuestas que estaba presentes era cambiar el régimen político y que hoy la propuesta sea del presidencialismo atenuado. ¿Qué pasó con la propuesta de parlamentarismo? ¿Por qué luego se desechó la propuesta de un régimen semipresidencial? Bueno, justamente porque no habían estos acuerdos que estábamos mencionando de 103 votos para alcanzarlo. También recordemos que la primera posición era tener un régimen unicameral y esa posición debió ceder justamente para lograr un régimen bicameral donde la lógica de las cámaras sea completamente distinto. Por eso se habla de un bicameralismo asimétrico. Donde una de las cámaras, que es la Cámara de Representación Política, fundamentalmente es el Congreso de los Diputados y Diputadas, y en la lógica de una mayor descentralización, que yo creo que no estaba tan a la vista que tuviera esta profundidad de un Estado regional, tiene que tener una Cámara que represente justamente los intereses de las regiones. Lo que probablemente se está discutiendo por estos días es que el presidente tendría su contrapeso en el Congreso de los Diputados, pero eventualmente un presidente pudiera tener la mayoría en el Congreso de los Diputados y eso no significar un contrapeso, porque claro, la Cámara de las Regiones no tiene todas las atribuciones, no es espejo del Congreso de los Diputados, y por lo tanto allí muchos ven que no hay efectivamente un contrapeso y refieren que es un unicameralismo encubierto. Esto está todavía por definirse, yo creo que estamos en una conversación que está en proceso de construcción porque no conocemos cuáles son las atribuciones que va a tener la Cámara de las Regiones. Recordemos que por un voto no se pudo definir cuáles son esas atribuciones, y creo que es de los temas probablemente más importantes de las futuras semanas, porque podría ser una Cámara con muchas atribuciones, en cuyo caso caería este argumento de que no es un contrapeso efectivo, o eventualmente tener menos atribuciones, pero ver la entidad de las atribuciones, el sentido de las atribuciones, como una Cámara territorial, como una Cámara de representación política, en fin. ¿Cómo ve y cómo hacerse cargo, Javier, entonces, de estas dudas y de estas legítimas inquietudes de personas que piensan que no se están incorporando los contrapesos que se debería, ya sea al Poder Ejecutivo, pero también a la Cámara de Diputados, como sí ocurre actualmente con el Senado? Yo he visto cierta contradicción en los argumentos sobre contrapesos. Por una parte, se ha planteado que el presidente está quedando sumamente debilitado frente al Congreso. O sea que el presidente no tendría demasiadas, por el problema del veto, una serie de elementos que están todavía, esto es trabajo en construcción, pero escucho presidente muy débil. Y por otro lado, un Congreso muy fragmentado. No veo ahí mucha posibilidad de, digamos, la aparición de un autoritarismo. Por otro lado, vuelvo a insistir, estamos hablando, cuando hablamos de unicameralismo versus bicameralismo, de una división al interior del Poder Legislativo. Cuando uno va a países, al país que más me toca conocer, que es Holanda, porque trabajo ahí, tenemos ahí un sistema parlamentario. Ahí ni siquiera es muy clara la distinción entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Ejecutivo nace del Legislativo. Esa es la esencia de un sistema parlamentario. Y además es unicameral, porque no es un país federal, donde suele haber parlamentarismos que además son bicamerales. Entonces, la clave en un país como Holanda o Inglaterra ha sido la judicatura. Y aquí es muy lamentable que un editorial de La Plaza, un diario muy importante, plantea hoy día que hay mayoría política en el Consejo de la Justicia. Y francamente, cuando uno ve que 8 de los 17 van a ser elegidos, son jueces que eligen jueces. 2 más son relatores u otros profesionales judiciales que entre ellos eligen a otros 2. Eso da 10 de 17. Entonces, que me digan que es una mayoría política eso, me cuesta entenderlo. Y esto es algo que se da, por supuesto. Entonces, a mí me parece que hay, bueno, ¿para qué hablar de la Contraloría General de la República? Que yo creo que va a estar bastante bien definida, porque no ha habido mayor debate al respecto. Y por último, quería decir esto. Cuando uno mira la literatura actual sobre erosión democrática, se pone mucho más acento. Por supuesto, las instituciones importan, pero uno puede tener el mejor diseño del planeta y ser ellas desbordadas, como ocurrió en Hungría o en Polonia, donde líderes populistas, porque hay mucha desigualdad, el libro de Francis Fukuyama, que acaba de ser publicado el mes pasado, sobre el liberalismo y su descontento, plantea exactamente eso, cómo en Estados Unidos estuvieron en el límite, y fue el federalismo ahí, más que, de acuerdo a Kim Shepard, de Princeton, fue el federalismo el gran freno en el caso norteamericano.
porque Trump estuvo, digamos, a esto de controlar la Corte Suprema, y para qué hablar, arrasó con el Congreso en su momento. Lo clave, creo yo, y también pensémoslo de esta otra forma, ¿cuáles son los países? Se habla mucho del chavismo. El chavismo, el bolivarianismo en Ecuador y Venezuela llegaron cuando había sistemas bicamerales antes. Los sistemas colapsaron y ellos quisieron poner sistemas después unicamerales. Entonces, la idea de que, por decirlo así, la cultura política, el acervo institucional, el colegio de abogados, lo que he hablado tanto, y lo que se llama el complejo legal, todas estas instituciones de la sociedad civil, la prensa, etcétera, vibrante, todas esas cuestiones son multicausales. Entonces, a mí me sorprende, primero que nada, entiendo que en tiempos de campaña la gente se olvida los matices, pero también yo tengo un matiz ahí con Miriam que quisiera plantear, que tiene que ver con lo siguiente, Miriam. Es verdad que fue en buena lid, el día 15 y 6 de mayo del año pasado se eligió democráticamente una convención y arrasó la izquierda y centro izquierda. Mi llamado es a que, como en el caso de Mandela, el partido Mandela arrasó y tenía los 106 votos, por decirlo así, para todo, deliberadamente quiso ir a los que no tenían mayoría para ver si se sentían, cuáles eran sus líneas rojas, cosas que realmente la mayoría podía ceder para que pudieran vivir bajo esa constitución. Yo sé que es muy rígido el mecanismo y habrá que ver la posibilidad de quizás revisar lo que es las facultades de la Comisión de Armonización para que pueda revisar cosas que son absolutamente centrales para la mayoría dialogante. Hablo de los que quieren una nueva constitución en la derecha. Porque no basta con haber ganado las elecciones. Sobre todo ahora que sabemos que mucha gente votó por una ambientalista o una ajedrecista, pero que tenía ideologías mucho más de izquierda de lo que la gente pensaba. Hay un sesgo a la izquierda en la convención, y eso es un hecho, no es una especulación, porque antes y después de esa elección hubo una cosa más parecida a lo que estábamos habituados. Entonces, yo creo que el llamado a sentarse con la derecha dialogante, que a mi juicio son esos 15, 16 convencionales, es cualitativamente importante, no tiene que ver con los números. Catalina, estamos todavía a tiempo de hacer esos cambios, ya tenemos algunas cosas aprobadas, todavía, por ejemplo, el sistema político, tenemos ya el esqueleto, pero faltan todos estos detalles. Eh, ¿Cómo se da vuelta la percepción? ¿Cómo se puede hacer, como dice Javier, tratar de incluir al resto para, de alguna manera, abrir un poquito más el espacio y así sumar a todo lo posible en esta recta final? Es que yo creo, Bárbara, que eso es fundamental. Lo que decía Javier, yo creo que es el punto clave en lo que queda del proceso. Y pongo un ejemplo también complementando lo que decía Javier con este matiz que lo comparto. El 12 de abril, es decir, la semana pasada, la Cámara de Diputados dictó una resolución, la resolución número 12. Esta fue una resolución adoptada por mayoría en un cuerpo colegiado que tiene la representación popular directa, igual que en la Convención Constitucional, manifestando su absoluto rechazo a esta norma que contiene los derechos reproductivos porque deja abierta la puerta hacia el aborto libre. La Cámara de Diputados, digamos, elegida ahora, asumieron los diputados recién en marzo. Y eso tiene que ver con lo que dice Javier. Efectivamente, la Convención, las normas se están adoptando por amplias mayorías, pero es como un microecosistema que no sé si está representando al sistema global y a toda la sociedad chilena. Y eso es lo que dice Javier. Bueno, si quieren que esta constitución, que probablemente la están aprobando con amplias mayorías al interior de la convención, si quieren realmente que sea exitosa, que se pueda implementar, que tenga una legitimidad de ejercicio, porque acá no solamente es importante el origen de esta convención, sino que también va a ser importante cómo esa constitución se legitima en la práctica, cuando las personas, los destinatarios, vean cómo se les aplican estas normas. Es importante que adhieran a ellas por más allá de que sea una norma obligatoria, sino por el contenido de esa norma. Y para eso es clave entonces que la Convención Constitucional asuma que está dictando una constitución no para ellos mismos, sino para una sociedad que es mucho más amplia que la que está representada en ese orden. Y si no se logra ese acuerdo político fundamental, como ha dicho Javier, ¿no es cierto?, de incluir al otro, va a ser una convención que aun cuando se llegue a aprobar en el plebiscito de salida va
a tener una fuerte resistencia de la ciudadanía, de aquella ciudadanía que finalmente no se siente representada por sus normas y por lo tanto se va a sentir en el derecho de desacatar esas normas. Y eso es lo peor que le puede pasar a un sistema jurídico. Yo sé que esto es difícil y que probablemente van a quedar muchas cosas fuera, pero para quienes nos estén viendo y más o menos se puedan hacer una idea, ¿cuáles son para cada uno de ustedes hasta ahora, a su juicio, las cosas más relevantes, las más importantes que se han aprobado y en contrapartida, las más complejas o al menos las que les gustaría que en este proceso de ir y volver eventualmente se pudieran corregir? O bueno, si ya fueron aprobadas y ya no se pueden corregir, pero ¿cuáles son en el fondo las luces y sombras de lo que ustedes ven hasta ahora, Miriam? Siempre como me toca ahí después de esta conversación tan interesante, yo me sumo al matiz de Javier. Creo que no tenemos ese matiz, porque me parece que es muy importante que justamente esa derecha dialogante se sume a estos acuerdos, que sean todavía más amplios. Pero Javier pone el acento en el liderazgo de Mandela, y yo creo que en nuestro proceso, el tiempo, el procedimiento, y la forma en que ha trabajado la convención no ha logrado tener ese liderazgo. Quizá por eso se le pide al presidente Boric que haga algo que alinee eventualmente sus fuerzas dentro de la convención, que son muy relevantes, pero también se le pide que no haga de intervenir en el proceso. Eventualmente no es conveniente que lo haga. Entonces, yo creo que muchas cosas han complotado contra ese liderazgo. La mesa directiva eventualmente no tiene ese rol. No hay alguien desde afuera que esté impulsando el proceso, porque este proceso ha sido como autónomo entre dos gobiernos, tocó las circunstancias. Entonces, quisiera aclarar ese punto porque creo que mientras más amplio el acuerdo, mejor constitución, por supuesto. Sería fantástico encontrar la norma que estuviera aprobada, que sea complejo el tema, y que estuviera aprobada por 154 votos. Creo que las hay probablemente, pero son de aquellas que reproducen quizá contenidos de la actual Constitución. Ya me voy a acordar un ejemplo. Y creo que justamente, lo he dicho varias veces en el programa de hoy, esta cláusula del Estado social y democrático de derecho genera una serie de referencias que son fundamentales para muchas personas que votaron el apruebo, porque habla de un Estado social, porque profundiza los derechos sociales, porque habla de paridad, porque habla del medio ambiente, y por supuesto del reconocimiento de los pueblos originarios. A mí me preocupan en el sentido de que estoy atenta, no es que tenga una preocupación de que vaya a resultar mal, sino que de estar atenta, cómo va a ser el sistema de justicia constitucional, porque al igual que Catalina, es probablemente uno de los temas que más nos interesan. Su composición, las atribuciones, en fin, es sumamente importante, sobre todo como parece que va a quedar diseñado el sistema político, el control es muy relevante. Y también me interesa mucho la reforma constitucional. Me parece que ahí todavía falta precisar algunas cuestiones que son muy relevantes porque este texto, este acuerdo político, este texto político, más adelante va a tener que reformarse. Entonces la importancia es cómo va a quedar esta constitución en cuanto a la reforma, si es que este va a ser absolutamente rígida, imposible de modificar, que no me parece que sea una buena idea, porque si no todos están conformes con la Constitución, tiene que haber un espacio para la modificación. Y hay algo que también me parece muy, muy relevante y que el tiempo se va acotando para tenerlo en consideración, que son las normas que van a permitir la transición constitucional. Ese no es una cuestión sencilla, va quedando poco tiempo, yo creo que hay que tomarle esa atención. Javier. A ver, yo creo que cuando uno mira panorámicamente, es sin duda la paridad de género uno de los aportes absolutamente históricos, no digo a nivel chileno, a nivel mundial, de lo que esta constitución de tener éxito va a dejar. En segundo término, yo creo que después de 20, 30 años de intentar usar la herramienta militar o policial para abordar la problemática de los pueblos originarios, el reconocimiento y grados de autonomía, de dignificación de un pueblo que fue, según lo planteó el informe que Ricardo Lagos encargó, de verdad histórica, un pueblo que sufrió genocidio en el siglo XIX, no se le ha tomado el peso. Yo creo que si esta constitución es aprobada, yo creo que ese aspecto es absolutamente central, porque abre la oportunidad, no digo la seguridad, pero la oportunidad de abordar esa problemática que es crónica.
Y finalmente creo que también el fin de la trabazón de las leyes de quórums agravados, particularmente orgánicas constitucionales. Recordemos que estas leyes fueron todas impuestas por la dictadura militar y tenían un quórum de modificación o reforma que hacía imposible que sin el concurso de los partidos políticamente herederos de la dictadura, no quiero ofender a nadie, pero es un hecho que Renovación Nacional y la UDI son partidos que se sentían históricamente muy cercanos a ese régimen. Sin el concurso de ellos, digo, era imposible cambiarlos. Entonces, destraban el sistema político, hacen posible que las elecciones puedan traducirse en cambio. Esas son las cosas positivas. Las cosas negativas ya las he dicho. Creo que tiene que ver hasta ahora con un proceso en que, si bien es impecable desde el punto de vista de su legitimidad de origen democrático, creo que tiene que hacerse un esfuerzo mucho mayor para incluir a aquellos en la derecha que quieren una nueva constitución porque están conscientes que el día 5 de julio, 5 de septiembre, de rechazarse, entramos en una suerte de limbo. Esta idea de que el Congreso Nacional, un Congreso que pasa retiros como que todo el mundo razonablemente considera absurdo, donde el populismo es rampante, va a poder hacer una nueva constitución, es algo que colegas míos economistas consideran un horror. Por otro lado, aunque fuera el Congreso más civilizado del planeta, probablemente va a ser visto como muy poco participativo, un proceso en que el Congreso lo hiciera. Entonces, yo creo que farrearnos esta oportunidad de lidiar con un estallido social que yo creo que está latente todavía, que la pandemia lo hundió un poco, pero que está latente, es una cuestión sumamente peligrosa, y ahí creo que sería realmente patriótico, tanto de parte de aquellos que tienen la mayoría, como de parte de la derecha dialogante que ya he identificado, ponerse de acuerdo para juntos llamar a votar a prueba. Yo creo que esto es absolutamente clave. No puede ser, lo voy a plantear así. Creo que sería dañino, aun cuando legítimo, sería dañino en el futuro que no hubiera un solo convencional o una sola convencional de centro derecha que llame a votar a prueba. Yo creo que eso sería una cuestión que no le haría bien al país. A ver, una cosa muy, muy breve antes de terminar con Catalina, porque nos queda muy poco tiempo, pero a propósito de la reforma a la Constitución que mencionaba antes Miriam, y estos cerrojos, estos candados que tiene nuestra Constitución actual, que hace muy difícil que se puedan hacer modificaciones, en la propuesta que ha ido avanzando la Comisión, ellos están estableciendo justamente algo que desde el otro lado dicen que es exactamente lo mismo, establecer que para poder hacer reformas constitucionales eventualmente hay que hacer, plebiscitar después si es que a la gente le gusta o no esa reforma, y en el fondo haría mucho más difícil hacer reformas casi que lo que es actualmente. ¿Cómo ves eso? O la posibilidad es que se caiga es más probable. Bueno, Está, Santo, yo no ahí sí. quiero abusar de No, la palabra. no, Javier, aprovechando para cerrar ese punto. Sí, no, me parece que es evidente que una constitución no puede ser, digamos, tan fácil de modificar como una ley, pero también es evidente que Chile ha tenido una tradición histórica, me remito a la Constitución del 25, donde era razonablemente posible cambiar la Constitución. Yo me inclino por ese tipo de... Porque si no se lo dejamos a los tribunales constitucionales, que son personas no elegidas, las que a propósito de la excusa de interpretar, se ha hablado poco de esto, muchas veces usurpan el poder constituyente. Esto lo ha planteado Martin Shapiro, un muy importante, bueno, fue mi director de tesis y probablemente yo soy poco objetivo para hablar de él. Pero básicamente, ¿cuándo sabemos en textos indeterminados, como suelen ser las constituciones, más allá de algunas reglas muy claras? Pero hay muchos principios. ¿Cómo sabemos si la Corte Constitucional está interpretando o está cambiando lo que dijo el constituyente? Prefiero que haya un sistema de reforma de la Constitución como el de la Constitución republicana del año 25 a un sistema rígido, pétreo. Muchas gracias. Catalina, ahora sí, finalmente. Y yo me gustaría destacar 3 aspectos que están ya en bueno, algunos no, todavía no están en el texto definitivo, pero se están deliberando. El primero es que va a ser una constitución que va a perfeccionar el catálogo de derechos, y yo creo que eso siempre va a ser positivo, pero pondría un pero, que es que ojalá que ese catálogo de derechos no sea un catálogo cerrado. La constitución vigente tiene una cláusula abierta que le ha permitido a los tribunales constitucionales ir reconociendo nuevos derechos
que a lo mejor no existían o no se tenían tan claro al momento de la redacción de la nueva Constitución. Por ejemplo, el derecho a la identidad personal, que fue materia de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que hoy día sí va a estar en el texto de nueva Constitución. Lo segundo, me parece destacable que la Comisión de Sistema de Justicia esté proponiendo una jurisdicción constitucional especializada en algunas materias, y entre ellas el control de constitucionalidad de la ley. Pero lo que sí me preocupa es que se han restringido derechos políticos que hoy día tienen las personas para impugnar leyes inconstitucionales. Por ejemplo, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Hoy día cualquier persona que tenga un juicio pendiente, una gestión pendiente ante un tribunal de justicia y que considere que esa ley que se le va a aplicar produce efectos inconstitucionales, puede ir directamente al Tribunal Constitucional. Ahora, en el nuevo texto, al parecer se va a restringir ese derecho y solamente lo puede hacer a través del juez de la gestión pendiente. Ahora, se quiere solucionar un problema con eso, que es evitar que el Tribunal Constitucional entre a conocer cuestiones que le competen al juez, pero creo que el sacrificio de ese derecho que existe desde la Constitución de 1925 es demasiado fuerte. Y además se restringe el derecho que tiene también cualquier persona a impugnar la inconstitucionalidad de una ley para que ésta sea expulsada del ordenamiento jurídico. ¿En qué sentido? En que ahora se va a exigir, todavía no se aprueba, se está discutiendo, que existan 3 sentencias de inaplicabilidad previas respecto de ese precepto legal inconstitucional. La Constitución vigente exige solamente una sentencia. Y por último, un aspecto que me gustaría destacar del sistema político es que se refuerza la orgánica del Congreso Nacional en materia de departamentos técnicos que le permitan al Congreso tener un mayor apoyo y asesoría jurídica en materia presupuestaria. Y creo que eso va a enriquecer la deliberación de las leyes, porque hoy día el Ejecutivo es quien tiene todo el aparataje técnico para analizar desde el punto de vista presupuestario las leyes, y que ahora se, digamos, duplique en el Congreso Nacional, creo que equipara de mejor manera a ambos colegisladores, pero reitero, hay varias cuestiones que me preocupan. Creo que si bien los sistemas unicamerales pueden funcionar muy bien en otros países, en nuestra historia constitucional, en nuestra cultura jurídica, creo que es un sistema que no necesariamente nos va a asegurar digamos, un éxito por sobre un sistema unicameral. Nos faltaron varias horas, está súper interesante la conversación, les quiero dar las gracias a los 3 por haber compartido con nosotros y bueno, vamos a seguir mirando qué pasa en la convención en estas semanas decisivas. Pues muchas gracias Miriam, Javier y Catalina. Muchas Gracias, Bárbara, por la verla. invitación. Muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando, mirando cómo sigue paso a paso el trabajo en la convención. Siga junto a nosotros aquí en emol.com.